con Dios a través de la oración. Y vamos a hacer esta lectura del versículo 6 al 13, todos unidos, dice así la palabra de nuestro Dios. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tome su lugar, mi hermano. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la importancia que tiene tener una relación íntima con Dios. Los seres humanos fuimos creados por Dios, pero también fuimos creados para Dios. No estamos en esta tierra para nosotros, ni para la gente. Estamos en esta tierra para Él. Estamos aquí por Él y para Él. En su propósito de crearnos, Él tenía un anhelo: que todos los seres humanos tuviéramos una comunión con Él. Pero no cualquier tipo de comunión, sino una comunión cercana. Su anhelo no era relacionarse con el ser humano en forma superficial. Cuando fuimos creados por Dios, hermanos, usted y yo, Dios puso en nosotros un hambre por su presencia. Estamos diseñados así, con un deseo de encontrarnos con Él. Eso Dios lo puso, hermanos, como parte de nuestra esencia. Y hoy en día, hermanos, el enemigo ha transgiversado, hermanos, este anhelo y este deseo, llevándolo a deseos carnales, llevándolo a otros dioses, alejándonos del propósito original, que es acercarnos al verdadero Dios. El anhelo de Dios era tener una conexión íntima con su creación, donde Él pudiera darse a conocer en una forma personal. A Dios le agrada el público, pero le agrada más la forma íntima o personal de relacionarse con las personas. Tanto es así, hermanos, que lo podemos ver en la palabra de Dios cuando Él creó al hombre. La Biblia no dice que Dios descendía al huerto y hablaba con los animales. No dice que bajaba y hablaba con los árboles. Dice que hablaba con el hombre. Fuimos diseñados a su imagen y a su semejanza para poder relacionarnos con ese ser supremo. El hombre pequeño, el hombre finito, el hombre insignificante podía tener acceso al gran Dios todopoderoso. Y quizás no nos hemos dado cuenta, hermano, que el Rey de Reyes, el Ser Supremo, nos anhela. Nos anhela. Quiere estar con nosotros, aunque muchas veces nosotros no querramos estar con Él. Él nos persigue, Él nos busca. Él está siempre dispuesto a estar con nosotros. Es por eso que fuimos diseñados con un corazón necesitado de su presencia. Todo ser humano tiene en su interior un deseo de relacionarse con su Creador. Todos, hermanos, buscamos, aquí adentro hay una necesidad que no se llena con nada. Y cuando somos seres humanos que fuimos educados con una buena educación y nos llenamos de títulos,
muchos logros, hermanos, a través del estudio, sentimos que eso nos va a hacer sentir satisfechos y felices. Y las personas que han logrado, hermanos, no solo una carrera, terminarla, sino que han hecho licenciaturas y doctorados y han estudiado más carreras, pueden tener en sus paredes llenas, llenas de reconocimientos, y esas personas dicen: todavía me siento vacío. Existen personas que cuando nacieron, crecieron, vivieron en una familia muy humilde, muy sencilla, con muchas carencias, y dentro de sí decía: el día que yo crezca y trabaje, no voy a vivir así, y entonces me voy a sentir pleno y feliz. ¿Y qué pasa, hermanos? Se esfuerza, trabaja y logra tener una vida llena de comodidades, donde no hay carencias, y después de tenerlo todo dice: todavía siento este vacío aquí, no se llena con nada. Puede ser, hermanos, que fue una persona que no tuvo una familia y que anduvo de un hogar a otro hogar, no se sintió amado, feliz, y dice: cuando yo crezca voy a tener mi propia familia y yo voy a poner reglas de unidad y nunca se va a disolver mi familia. Y hermanos, el día de mañana se casa y tiene hijos, tiene una buena familia, una hermosa esposa, y vuelve a sentir ese vacío. Nada lo llena. Las cosas terrenales, los placeres que hoy en día, hermanos, son más sofisticados, no llenan al hombre, porque ese hueco y ese vacío solo lo puede llenar la presencia de nuestro Dios. Y podemos ser personas que no tengamos nada y caminar por las calles como si fuéramos dueños de este mundo, felices, dichosos, plenos, porque la presencia de Dios en nuestra vida nos hace sentir satisfechos. Aleluya. Ese vacío fue intencionado por Dios. Él lo puso, hermanos, para que nosotros pudiéramos llenarlo de su presencia. Dice aquí, hermanos, podemos probarlo desde el principio, cuando Dios creó al primer hombre, Adán y Eva, y los puso en el huerto donde tenían su lugar de encuentro. Su relación era tan cercana que podían hablar con Dios en forma directa. Hermanos, Dios diseñó un huerto, pero yo me imagino, hermanos, no lo dice la Biblia, que había un espacio en el huerto donde Dios descendía, donde Dios bajaba, donde Dios hablaba. Adán y Eva podían estar en sus actividades, pero sabían el horario cuando Él bajaba, o sentían el aroma de su presencia, o sentían la sensación: ya está aquí. Iban al lugar de encuentro, ahí en el huerto, y hablaban con Él. La Biblia no narra que hablaban, hermanos, pero dice que hablaban directamente con Él. ¿Y sabe cómo se sentía Adán y Eva después de hablar con Dios? Felices, contentos. Hermanos, ellos podían comer del huerto, había frutos muy deliciosos y quizás tenían momentos de deleite, pero nada se comparaba el día que bajaba la presencia de Dios y que descendía y que los llenaba. Estaban más felices, más contentos, y todo cambiaba. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que este era su lugar de encuentro. Quiere decir que el ser humano debe de tener su lugar de encuentro con Dios. No es en público, es en secreto, es en un lugar apartado. Es el lugar de Dios y nosotros. Aleluya. Mientras ellos se relacionaban con Dios, su vida era plena, todo era perfecto, no había dolor, no existía el orgullo, no existía la queja. Hermanos, Adán y Eva no se quejaban de nada. No vivían tronándose los dedos, preocupados: ¿qué vamos a hacer mañana? Adán y Eva, hermanos, no estaban estresados: tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Adán y Eva no se malmiraban porque me dijo, porque me hizo. No tenían el dolor del resentimiento. Ellos vivían en un mundo, en un ambiente perfecto. Imagínese usted vivir en un ambiente perfecto. Imaginémonos que es nuestra casa,
pero donde todo es armonía, todos se aman, todos se abrazan, todos se dicen palabras de afirmación, de ánimo. Imagínense este momento en casa. Cuando venimos cansados del trabajo decimos, ya quiero llegar, ya quiero ver a mi esposo, a mi esposa, ya quiero ver a mis hijos, ya quiero ver a mis nietos. Esa ansia de estar en nuestro lugar de encuentro. Así vivía Adán y Eva, hermanos, en este lugar. Pero en esta relación existía un factor que podía arruinar esta hermosa relación. Había algo, hermanos, que los podía poner en peligro esa unidad. Y eso, hermanos, se llama libre albedrío. La libertad de decidir voluntariamente. Dios no atropelló la voluntad del ser humano, le dijo, y ahora me vas a adorar, porque yo te hice, porque yo te creé, porque te hice este huerto, ahora me tienes que adorar. Dios nunca atropelló su voluntad, siempre los sedujo con amor, pero ellos también querían estar con Él. Y en esa libertad de decidir, Dios les dice que corren un peligro de estar lejos de Él si comen de un árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y hermanos, veían el árbol, pero yo quiero imaginarme que Adán y Eva le daban la vuelta desde unos metros atrás, no se acercaban. Quizás había esa inquietud, esa curiosidad, pero amaban tanto la presencia de Dios que preferían la presencia de Dios que deleitarse con ese árbol. Amaban más a Dios. Para ellos era 100 veces, 1000 veces preferible la presencia de Dios. Pero entra un tercero y se mete a la intimidad de Dios y el hombre. Un tercero que odiaba al hombre. Un tercero que aborrecía a Dios y se mete. Y entonces comienza a decir palabras que no conocían y empieza a seducirlos a hacer su propia voluntad. Y es ahí, hermanos, donde se rompe la relación. Quizás no hemos hablado mucho de esta parte, hermanos, pero yo no puedo pensar ni aceptar que Adán y Eva, el día que se rompió su intimidad con Dios, andaban tan felices y tan contentos y decían, no perdimos nada grande. Si no nos quiere hablar, que no nos hable. Si no quiere venir con nosotros, aquí nos tenemos tú y yo. Yo creo que lloraron. Yo creo que se dolieron. Extrañaban a Dios. Extrañaban su voz. Extrañaban estar con Él. Ya no se sentía ese aroma y esa presencia en el huerto. Cuando ellos fallaron, entró la vergüenza. Entró el dolor, entró el pánico, entró el miedo. Se había apoderado de él otra presencia. Se había apoderado de ellos. La presencia de Dios marca un límite, hermanos. Nosotros tenemos ese libre albedrío y decidimos hacer todo por no perder su presencia y su voluntad. Y hacemos todo por estar en su presencia, pero corremos el riesgo de perderlo. Y empezamos a oír voces allá afuera. Mira, no vayas a la iglesia. Mira, tenemos otra cosa más importante que hacer. Mira esto, mira aquello. Y nos ponen todo lleno de luces, de colores. Pero la presencia de Dios, hermanos, no se negocia. La presencia de Dios no se vende por las cosas de este mundo. La presencia de Dios es lo más valioso que un ser humano pueda experimentar en esta tierra. Aleluya. Dice aquí, hermanos, que dentro de ese libre albedrío, Dios le permitía al hombre tener una intimidad con Él, porque una intimidad tiene como base el amor. Una intimidad no se obliga. Tener intimidad con alguien no es obligado, porque entonces deja de perder su esencia, que es el amor. Dentro de la familia, dentro del hogar, dentro de los vínculos donde nos encontremos, la intimidad con las personas, que es el acercamiento, la privacidad, no se obliga, es voluntario. Por eso es que Dios tenía que permitir el libre albedrío.
El ser humano tenía que decidir por su cuenta estar con Dios. Cuando tenemos a una persona a la fuerza, hermanos, aunque nos diga que nos ama, nos rechaza con su mirada. Aunque haga muchas cosas por nosotros, si esa persona no nos ama, hermanos, nos estorba su presencia, nos incomoda su presencia, porque aunque haga muchas cosas, lo está haciendo obligado. ¿No le ha pasado, hermanos, que cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que hagan tal o cual tarea y lo hacen de mala gana, ya nos incomodamos? Porque quisiéramos que lo hicieran de buena gana, de buena manera. De la misma forma, hermanos, Dios no nos quiere a la fuerza. Dios nos da un espacio y dice: si tú me quieres a mí, acércate. Yo aquí voy a estar, no me voy a ir, no me voy a mover, pero si tú me quieres, acércate. Él ya se acercó a nosotros viniendo a la tierra. Él ya vino. Él ya tomó, hermanos, la iniciativa, pero no nos va a obligar a acercarnos a Él. Aleluya. El pecado, hermanos, como elección del ser humano, rompió la intimidad con Dios. Rompió ese gran amor y comenzó a enfriarse hasta el punto del distanciamiento. Yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Alguna vez nos hemos distanciado con las personas que amamos? Llámese esposo, llámese hijos, llámese padres. El distanciamiento, hermano, duele cuando amas a alguien. Extrañas a esa persona. Quisieras estar bien con esa persona. Es más, cuando hay un distanciamiento en casa donde vivimos ahí, hermanos, qué terrible es el ambiente. Estar con la persona que amas, pero no te habla, no te dirige la mirada y anda haciendo las cosas por su cuenta. Es muy doloroso. El distanciamiento es doloroso. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en un distanciamiento con Dios. No lo buscamos. Y estamos en este mundo donde está su presencia y pasamos a su lado, donde Él está, sin hablarle, sin ponerle atención, sin estar con Él. La palabra intimidad significa actos y sentimientos que se mantienen fuera del alcance del público. Es una privacidad y comunión, es una relación de unidad. Hermanos, nosotros aquí, por eso tenemos este espacio, no hacemos el servicio en la calle, a la intemperie. Tenemos un lugar privado donde venimos y hablamos con Dios, donde le adoramos. Nadie nos molesta de allá afuera. Este es un lugar privado donde nos relacionamos íntimamente con Dios, pero también nos relacionamos entre nosotros como hermanos, como familia. No le vamos a contar al carpintero de allá enfrente: mire que a la hermana fulana le está pasando esto. A él no le incumbe, porque no es parte de este vínculo. Algún día que ojalá se integre, ¿verdad? Pero a los que nos incumbe somos a nosotros. No vamos con la de la esquina a contarle lo que está pasando aquí. Es nuestra privacidad. Somos nosotros, nuestra familia. Dios quiere tener esa relación tan privada con nosotros, pero que sea una relación genuina, no obligada. Por mucho tiempo el ser humano tuvo que necesitar un intermediario para relacionarse con su Dios. Llámese profetas, patriarcas, jueces, reyes. Había alguien entre medio de Dios y el ser humano. No había esa libertad como la hubo en el huerto, de que si tú quieres acércate a Dios y habla con Él. No había. ¿Saben por qué no había, hermanos? No porque Dios no quería. Dios siempre quiere, porque el pecado estorbaba. Dios no puede entrar a un espacio lleno, infestado de pecado, de suciedad. Él no entra ahí. Entonces, hermanos, ponía un hombre que se consagrara, que se limpiara, que viviera en una rectitud, y a través de ese medio llegaba a todos los seres humanos. Pero Dios se cansó de esa relación. Dice: no me gusta que tenga que haber un intermediario entre tú y yo. Yo quiero hablar directamente contigo. Yo quiero sentir que tú estás aquí conmigo.
Yo quiero abrazarte a ti, no quiero abrazarlo a él para que tú lo abraces y le digas que yo lo mando a abrazar. Yo quiero algo directo, yo quiero algo personal contigo. Y dice, hermanos, que mientras había ese intermediario, Dios tenía guardado mucho amor para nosotros. ¿Y sabe qué? Se le ocurrió una idea, un plan. Dice, tú jamás vas a poder acercarte a mí, pero nuevamente me voy a acercar a ti. Y dice la palabra de Dios que envió a su Hijo Jesucristo en forma personal para que volviera a abrir el vínculo, para que pudiéramos entrar, para marcarnos el camino a través de su sangre. ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando viene Jesucristo a la tierra, no nos dice otra cosa más que yo quiero relacionarme contigo. Yo quiero intimidad contigo. Yo quiero estar contigo. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Y dice que su Hijo Jesucristo paga el precio de nuestras culpas, de nuestras maldades y nos hace limpios, hermanos. Y entonces ahora con la vestimenta de Jesús, con esa sangre preciosa, a la hora que querramos, atravesamos la puerta de la intimidad y llegamos hasta donde Él está. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios diseñó un tabernáculo y dice que esa casa, en esa casa no entraban los levitas, hermanos, aunque trabajaban al servicio de Dios. En la casa, en el tabernáculo, entraban sacerdotes y el sumo sacerdote, nada más. Y hermanos, dice la palabra de Dios que cuando entraban, los sacerdotes tenían que vivir, estar en una vida íntegra con Dios. Sus vidas deberían de estar limpias. Y dice que entraban. Pero yo quiero pensar en los sacerdotes que decían, ¿cómo nos hubiese gustado entrar hasta el lugar santísimo donde está Él? ¡Qué privilegio! Y hermanos, si yo me imagino al sumo sacerdote como pavo real, así, tenía sus vestiduras reales para entrar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Y hermanos, yo me imagino que el día, porque no entraban todos los días, una vez al año. Yo me imagino al sacerdote, yo hasta ya estoy sintiendo los nervios. Nervioso, voy a entrar, voy a estar con Él, con el Ser Supremo, con el Todopoderoso. Y si me desmayo de sentir su presencia, y si no sé qué decirle, si me quedo mudo. Hermanos, el sacerdote ya con sus vestiduras reales para entrar al lugar, yo creo que estaba con unos nervios. Pero yo me imagino que cuando cruzaba el velo, hermanos, que el velo era grueso, espeso, pesado. Cuando cruzaba y entraba, hermanos, entraba a otra atmósfera. No era la atmósfera terrenal que estaba en el lugar santo, ni en el atrio, ni mucho menos afuera. Era otra cosa, hermanos. Entraba. Y dice la Biblia que ese lugar no tenía luces. La lámpara de los 7 brazos estaba en el lugar santo. En el lugar santísimo no había luces, no había lámparas, porque la gloria de Dios que salía, hermanos, del propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, hermanos, brillaba, iluminaba ese lugar. ¿Cómo sería la voz de Dios que la escuchaba el sumo sacerdote? Dulce. ¿Cómo sería la voz de Dios? Una voz potente, una voz calmada. Él tenía el privilegio de estar en intimidad con Dios. Pero para entrar a esa intimidad pagaba un precio. Para entrar al lugar donde estaba la gloria y la presencia de Dios, tenía que pagarse un precio. Y hoy, hermanos, hoy estamos hablando que tenemos el acceso ya a la misma presencia de Dios en cualquier lugar donde estemos. Jesucristo ya dejó abierta la puerta. Aleluya, dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Jesús vino a mostrarnos la gran importancia de volver a nuestro lugar íntimo con Dios a través de una vida de oración. Hermanos, la intimidad, nosotros la conocemos. Todos conocemos lo que es intimidad. Los que hemos sido casados sabemos que hay un lugar privado para los esposos donde no entra nadie. Es el lugar privado donde el esposo y la esposa se unen y se conocen.
Y hermanos, todos sabemos, los que fuimos casados o los que somos casados, que ese lugar es privado. También existe un lugar privado, la intimidad familiar, dentro de un hogar, donde los vecinos no se meten, los familiares, hermanos, secundarios no entran, solo es la familia. Hay una intimidad, hermanos. Ahí nosotros decidimos que sí, que no. Ahí nos abrazamos, ahí convivimos, ahí lloramos. Hermanos, ¿le ha pasado que cuando tenemos un problema, una aflicción, dentro de casa, dentro de la familia, todos se unen y todos se ponen a orar y ayunan por esa aflicción? Pero no le vamos a contar a la vecina y a decirle, oiga, mire, estamos pasando esta situación, porque es privado. Nadie tiene que enterarse de lo que pasa dentro de la familia, dentro del hogar, porque es un lugar privado, es un lugar íntimo. Hermanos, también existe una intimidad laboral, un grupo de liderazgo en un trabajo, donde los más cercanos al jefe saben los secretos. Los más cercanos al jefe saben los movimientos, saben que sí, que no, pero no se comparte esta información con los de afuera, porque es privada. Y dice, junta, reunión con los líderes, y junta a su gente, y ahí se arreglan situaciones, y ahí se discute, y ahí se resuelve. Pero salen afuera y todo lo que se habló adentro no se dice afuera. Pero también hay una intimidad ministerial. ¿Cuántos de los de aquí, hermanos, le sirven a Dios en esta iglesia y forman parte del equipo ministerial de trabajo? Denle un aplauso a estas personas que dan su tiempo, que dan su energía para servir en esta iglesia. Aleluya. Quiero decirle, hermanos, que cuando se hace una reunión con el liderazgo, los servidores, los responsables, esa puerta cerrada. No pueden estar oyendo a nadie ni interfiriendo. Ahí se hablan los asuntos de la intimidad dentro de la iglesia. Todos conocemos la parte íntima, hermanos. Todos sabemos que hay una parte íntima donde nadie sabe, donde nadie conoce, donde nadie tiene por qué estar. Dios quiere, hermanos, que volvamos a recuperar esa parte íntima con Él. Dios está cansado de que le mandemos mensajes. Dios está cansado de que le mandemos a decir con alguien. Muchas veces le hacemos, hermana, ore por mí. ¿Sabe por qué hacemos muchas veces? Porque yo no me llevo con Dios, porque yo ni le hablo. Llevo años que no oro. ¿Y cómo voy a ir a pedirle? ¿Con qué cara le voy a decir ayúdame? Habemos otros cínicos, ¿verdad? Que no buscamos a Dios, pero cuando tenemos problemas estamos ahí, hermanos, porque sabemos que es nuestro Padre. Pero hay personas que no acceden a Dios y dicen, no, ¿cómo le voy a pedir? Me he portado mal. Y no acceden. Y buscan a alguien más cercano y dice, hermano, usted ore, usted está más cerca de Dios, ahí le encargo. Y Dios está cansado de eso, hermano. Él nos quiere ver a nosotros en persona, abriendo nuestro corazón. Aleluya. En Mateo 6:6 dice, cuando ores, cuando quieras estar conmigo, cuando me anheles, cuando quieras hablar, deberás ser a solas y sin prisas. ¿Sabe por qué muchas veces no oramos o no queremos una intimidad con Dios? Porque es tiempo. Y como andamos sobre el tiempo, hermanos, decimos, no, capaz de que me agarre el Señor ahí y me va a quitar tiempo. Y no oramos, hermanos, no nos metemos a orar. Y quiero decirle que Jesús fue una persona más ocupada que nosotros, pero se buscó sus espacios. Oraba en la madrugada para no tener nadie que lo interrumpiera y para estar tan tranquilo en los brazos de su Padre, hablando con Él. Dice aquí, hermanos, entra a tu aposento. Cuando vayas a orar, entra a tu aposento. ¿Existe la oración en público? Sí. La palabra de Dios dice que los fariseos amaban orar en público. Y le voy a decir algo, hermanos. Amaban orar en público porque eran presumidos, para que todos los oyeran cómo oraban. Hacían unas oraciones larguísimas. Y no está mal orar largamente, hermano, no está mal. Me refiero a que ellos lo hacían por presunción, para que los escucharan.
¿Se acuerdan de aquel fariseo que decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador miserable? Imagínense, hermanos, ¿qué tipo de oración es esa? Cuando usted y yo oremos es humillados, hermanos. No merecemos ni que Dios nos voltee a ver, pero Él nos ama y nos voltea a ver. Dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios, que cuando entremos a orar o cuando decidamos orar, debe de ser en privado. Muchas veces, hermanos, yo he escuchado testimonios de hermanos que son cristianos solitos en su casa. Todos los demás no son cristianos y no puede orar con libertad. ¿Y saben qué hacen? Se meten al baño y allí oran. O buscan la madrugada donde ya no hay ruidos y escándalo y groserías, y allí oran. Se buscan su tiempo con Dios. Dice que cuando querramos estar con Él, estemos en un lugar íntimo. Y luego dice, y cierra la puerta. No dice, entra a tu recámara y deja la puerta abierta. Dice, entra y cierra. ¿Por qué, hermanos? Porque dice Dios, solo seremos tú y yo. Dios busca eso, hermanos. Dios busca eso. Dios quiere a solas. ¿Se puede orar con el matrimonio? Sí. ¿Se puede orar en familia? Sí. Pero Dios dice, yo también quiero estar a solas contigo, nada más contigo. Quiero mostrarte los planes que tengo para ti. Quiero abrazarte ahí en la intimidad donde tú te quebrantas, donde nadie te está mirando de que no eres fuerte, de que no lo puedes hacer todo, de que algo te salió mal. Ahí quiébrate, pero a solas conmigo. Aleluya. Dice aquí, hermano, Jesús dice, entra a tu aposento, cierra la puerta y entonces hablemos. Jesús tenía el hábito de orar siempre, hermanos. Muchas personas mencionan y dicen, ay, pues Él es Dios. Jesús fue 100% hombre, con todas nuestras debilidades, carencias, necesidades como hombres. Y hermanos, Jesús se dio cuenta que en su humanidad no lo iba a lograr y entraba a la intimidad con su Padre y salía revestido de poder y salía ungido, salía lleno y enfrentaba el mundo. Pero hermanos, se le acababa eso que había recibido y volvía a entrar. Y dice la Biblia que Jesús oraba por la madrugada cuando todos estaban durmiendo y descansando. Él estaba en intimidad con su Padre. Pero también oraba muy de mañana, antes de que se levantaran las personas, sus discípulos. Él ya estaba hablando con su Padre antes de sus labores. Pero también oraba durante la noche, después de un día de trabajo. Él oraba siempre. Y hermanos, Jesús iba y se recargaba la pila en la intimidad con su Padre, porque allá afuera en el mundo, hermanos, todo era absorbido. Él sanaba a muchos enfermos, Él hacía muchos milagros, reprendía demonios y absorbían ese poder. Y Él volvía a entrar a la presencia de su Padre y se recargaba otra vez de ese poder. Pero no solo eso, hermanos. Estar en intimidad con Dios nos hace mejores personas, nos hace personas más capaces, nos hace personas de excelencia, nos hace personas, hermanos, que saben entender a los demás. Y le voy a decir por qué, hermanos. Cuando usted y yo entramos a la presencia de Dios, nos fundimos con Dios y sus características se miran ahora aquí. Sus palabras, su esencia se mira ahora aquí. Y salimos a enfrentar el mundo ya no como nosotros, sino como Él mismo en nosotros. Y por eso podemos ver que alguien nos ofende y alguien nos dice cosas terribles y no nos encendemos, porque su esencia está aquí. Y sabemos ser pacientes, y sabemos ser tolerantes, y sabemos amar al que nos hirió, y sabemos ayudar al necesitado o al que hizo algo en contra de nosotros, pero ahora está pasando una necesidad. Puedo ayudarle, porque ya no somos nosotros, es la esencia de Él que obtuvimos en el tiempo de intimidad, en el tiempo a solas. Ahora se refleja en público. Aleluya. Dice la palabra de Dios, y lo que hagas en secreto será recompensado en público.
Observe usted, a partir de esta semana, observe a personas espirituales, cómo se comportan allá afuera, en el mundo. Y ahí va a saber usted su nivel de intimidad con Dios. Ahí lo va a saber, ahí se va a reflejar. Cuando un cristiano da fruto de vivir en Dios, hermanos, es porque antes estuvo en intimidad con Dios. No es por sí mismo, no es porque él lo pueda todo, no es porque sea un superhombre o una supermujer, sino porque estuvo con el Todopoderoso. Aleluya. Jesús les enseñó a sus discípulos la importancia de pasar tiempo con su Padre. Él sabía que su único lugar de refugio era estar con Él. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea yada significa saber y era utilizada para conocer a Dios íntimamente. Le pido que vaya a Deuteronomio 4:7 y yo lo voy a leer. Y dice de la siguiente manera: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Dios mismo dice, allá afuera tienen muchos dioses, pero no existe un Dios más cercano que yo. No existe un Dios más cercano a sus hijos que yo. Y lo dice Dios a su pueblo. Dice, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuando le pedimos. Hermanos, muchas veces decimos que estamos pasándola mal, pero estamos así porque no hemos querido ir a su presencia. Y estamos cargando el peso de la dificultad, de la angustia, del dolor, de la tristeza, de la necesidad. Lo estamos cargando con nuestras fuerzas. Pero es tiempo, hermanos, de que vayamos al lugar de encuentro y estemos en intimidad con Él y salgamos llenos de su poder para enfrentar todo. Aleluya. Amén. Jesús les enseñó a sus discípulos la llave de la puerta de acceso a la presencia de Dios. Hermanos, si ahorita yo le dijera, necesito que alguien me vaya a traer de la casa del pastor su Biblia, ¿sabe que nadie puede entrar? Solo la persona que tiene la llave. La llave abre la puerta y hay acceso. Dios nos dejó la llave. Dios sabía que íbamos a necesitar estar en intimidad con Él y no nos dejó y se fue. Y Señor, la llave nos la dejó. La llave es la oración. Y dice la Biblia que sus discípulos lo veían tanto orar que un día le dijeron, maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces, hermanos, Dios les revela la oración modelo, que es el Padre Nuestro. La oración modelo, hermanos, no es para que solo la repitamos. La oración modelo son los pasos a seguir en una relación íntima con Dios. Y si se da cuenta, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ahí está hablando mi relación con Dios, cómo yo lo reconozco a Él, cómo le doy la gloria, cómo yo le honro en mi oración primeramente a Él. Hermanos, hay una parte en el Padre Nuestro que dice, y perdona nuestras ofensas, como también perdonamos nosotros a los que nos ofenden. Y hermanos, le voy a decir algo, Jesús no oraba así, porque Él no tenía ofensas. Él nunca ofendió a su Padre, pero nos deja esta palabra porque nosotros sí íbamos a ofender al Padre. Y dice, en tu relación íntima, ponte a cuentas, arregla tus cuentas. No se puede, hermanos, vivir en una relación íntima dentro de cualquier relación, llámese matrimonio, familiar, de trabajo, de ministerio, si hay cosas pendientes. En la relación íntima se debe de sacar a la luz la ofensa. Y hermanos, no sé si usted conoce este tipo de personas, yo conozco algunos. Alguien me ofende o yo le ofendo, me hago el enojado o la enojada, pasan días, no nos hablamos y llega un momento así y dice,
hola, ya pasaron días, ya eso que estaba tan bromoso, aparatoso, fue disminuyendo y volvemos a relacionarnos. Pero la herida nunca sanó, no sacamos la ofensa. Somos responsables, hermanos, para estar en intimidad con Dios, de estar bien con la gente. Dice Dios, si tú vienes al lugar de encuentro y quieres intimidad conmigo, si tienes algo contra alguien, no te puedo recibir. Y hermanos, eso nos detiene muchas veces. El no quiero ir a pedir perdón nos detiene para ir a buscar la intimidad con Dios. Yo le voy a decir algo, hermanos, nunca va a ser fácil enfrentar nuestro orgullo y pedir perdón. Nunca va a ser fácil, pero intentémoslo. Digámosle a Dios, Señor, sabes que me cuesta trabajo admitir que ofendí, admitir que fallé, pero no me quiero perder de tu presencia. Recordemos, hermanos, que cuando nosotros no perdonamos, estamos agarrando ese fruto del huerto, de ese árbol prohibido, y le estamos diciendo, prefiero esto que tu presencia. Prefiero seguir guardando resentimiento, rencor, dolor, pero no voy a bajarme, a humillarme por estar unos minutos en tu presencia. Dice aquí, hermanos, muchas veces hemos ligado la oración a un lugar donde todos los necesitados van y piden lo que necesitan. No sé cuántos de los que estamos aquí nos enseñaron que orar, hablar con Dios es ve y pídele que te cuide, ve y pídele que te dé de comer, ve y pídele que te proteja en las calles, ve y pídele que te cuide de las tormentas. Y algunos aprendimos que eso es orar y decimos, pues ora para que Dios te cuide. Pero la oración real, verdadera, es entrar a la misma presencia de Dios. Y cuando entramos a la presencia de Dios, entonces todas las necesidades se suplen, porque Él lo puede suplir todo. Aleluya, amén. Dice aquí, hermanos, algunos vemos la oración como un lugar para exigir o un lugar para quejarnos. Y empezamos, hermanos, a ver a Dios de una forma en que yo no te pedí venir al mundo, tú me mandaste, ahora te cargo de mí. Y mira el esposo que me diste, y mira la esposa que me dices, y yo ya no soporto, yo ya no aguanto. Y no está mal, hermanos, abrir el corazón delante de Dios, pero esa no es, hermanos, la razón por la que nosotros tenemos la llave de la oración. Aleluya. Le voy a pedir que busque Primera de Crónicas en su capítulo 9, en su verso 27. Y vamos a encontrar, hermanos, que Dios dejó encargados de la llave. Amén. Primera de Crónicas 9, voy a leer versículo 22 y 23 y después voy a leer el 27. Dice así: todos estos escogidos para guardas en las puertas eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Versículo 27. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Tenían las llaves. Hermanos, yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Quiénes son los guardianes de esta generación que tienen la llave de la presencia para que los que necesitan de Dios tengan acceso a su presencia? ¿Quiénes de nosotros somos esos guardianes que estamos alrededor de la casa de Dios y estamos cerca de la puerta, que cuando es necesario introducimos esa llave y entonces las personas pueden tener acceso a la presencia de Dios? Dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, que había levitas, 212.
guardianes. Hermanos, no es una casualidad que Dios haya puesto guardianes en un templo terrenal, pero ahora nos pone en un templo espiritual como guardianes. Y les voy a decir algo, hermanos. ¿Cómo es que nosotros podemos accesar a la presencia de Dios? A través de la oración, a través de la adoración y a través de la palabra. Los jóvenes que participan aquí en la alabanza son guardianes, tienen esa responsabilidad, deben de velar en oración, en intimidad con Dios, en búsqueda, porque tienen la llave, que es la adoración. Y cuando ellos adoren, abren la puerta y entra la iglesia en acceso a la presencia de Dios. Hermanos, los que dirigen tiempos de oración tienen esa llave. Los que hablan la palabra a través de un evangelismo, a través de un discipulado, a través de una predicación, tienen la llave de acceso. Necesitamos ser esos guardianes cuidadosos de la presencia de Dios. Pero dentro de la casa existen dos personas con llave, papá y mamá, y ellos deben de cuidar la presencia de Dios en casa y abrir ese acceso al mundo espiritual para que sus hijos sean guardados y protegidos. Si un padre o una madre no conoce el lugar de intimidad con Dios, hermanos, no hay quien abra el acceso a la presencia de Dios. No hay quien lo haga, los hijos no lo van a hacer. Hermanos, dentro del matrimonio el esposo es el que tiene la llave. ¿Y sabe qué? Muchas veces el esposo dice: no encuentro la llave, y no hay presencia en la casa porque no sabe dónde dejó su tiempo de intimidad con Dios, no sabe en qué lugar lo dejó, lo abandonó, y no hay presencia y no hay gloria. La llave, hermanos, se le fue entregada a cada cabeza de hogar. Y aquellas mujeres que no tienen un esposo, a ellas se les fue entregada la llave. Cuida, guarda la presencia de Dios dentro de tu casa. Mantente en esa intimidad con Él, porque tú tienes la llave, y cuando tu familia necesite acceso a la presencia de Dios, tú sabes abrir esa puerta y llevarlos. ¿No le ha pasado, hermanos, los padres cristianos que buscan a Dios y que sus hijos no buscan a Dios? Cuando están en conflicto van con usted, sea papá, mamá o con la abuelita, el que trae la llave de la oración, y van con esa persona y dicen: ora por mí, porque estoy en conflicto, porque estoy en tribulación, porque ya no puedo dormir, porque siento que un día de estos me va a pasar algo malo. ¿Y sabe qué? El cristiano saca el llavero de la oración y dice: ahorita entramos. Sabe la combinación de la puerta y entran a la gloria de Dios. Hermanos, un espacio que usted no lo ve, aquí no lo ve, pero cuando usted mete la llave de la oración, se abre un canal, hermanos, que traspasa el cielo donde están las nubes, traspasa el cielo donde están los planetas y llegan hasta el trono. Cuando mete usted la llave de la oración, hermanos, se abre un camino, un acceso a la bendición de Dios. Hermanos, no pierda la llave, no la deje donde quiera. No abandone la llave de la oración, no abandone su intimidad con Dios, porque si no, hermanos, se cierran los cielos, y de aquí a que encontramos a alguien con la llave correcta pueden ocurrir muchas cosas. Aleluya. Hermanos, necesitamos tomar esta responsabilidad de ser los guardianes y de tener la llave de acceso. Hay muchos hambrientos por conocer a nuestro Dios. Aleluya. Quiero decirle, hermanos, que el Señor Jesús tenía su grupo íntimo, 12 personas. Era su círculo íntimo. ¿Se acuerdan cuando narró la parábola de la semilla que cayó entre pedregales? Todo lo que él habló de la parábola no se la reveló a nadie, sino a sus íntimos. Y les dijo: les voy a explicar de qué se trata.
los íntimos de Dios, Dios les revela secretos que no se los va a revelar a nadie. Dice la Biblia que sus 12 fueron enseñados, discipulados por Él, porque Él quería clonarse en los 12. Y que el día que Él se fuera, los 12 abrieran camino y era Jesús en esos 12 llevando el evangelio hasta el final de esta tierra. Dios quiere clonarse en nosotros a través del acceso, a través de la intimidad. Él quiere clonarse. Y le voy a decir algo, hermanos. Si alguien conocía los gustos de Jesús, eran esos íntimos. Jesús estuvo rodeado de multitudes, de fariseos, de mucha gente, pero nadie sabía lo que a Jesús le gustaba y lo que no le gustaba. Como ser humano, hermanos, Jesús sabía cosas que no le agradaban. Estoy refiriéndome a los alimentos, pero había cosas favoritas. ¿Quiénes lo sabían? Los cercanos, los íntimos. Pero también sabían lo que le molestaba, pero también sabían lo que le hacía feliz, porque pasaban todo el tiempo con Él. Y quiero que sepa algo, hermanos. Estaba yo escuchando que en la antigüedad los hombres que eran enseñados, hermanos, por los rabinos, los que conocían la ley, y quiero hablarles un poquito del apóstol Pablo. Él fue un fariseo de fariseos y dice la palabra de Dios que él fue enseñado por Gamaliel, que era un maestro de la ley. ¿Y sabe qué, hermanos? Se dicen, los historiadores dicen que para que esto sucediera, Pablo o Saulo en ese tiempo tuvo que irse a vivir a la casa de Gamaliel, porque tenía que enseñarle cuando comían, cuando salían, cuando leían la palabra, cuando oraban. Era toda una rutina de aprendizaje para poder llegar a ocupar ese rango como fariseo. Era irse a vivir con el maestro. Y hermanos, nosotros necesitamos irnos a vivir en la presencia de Dios para poder adquirir ese conocimiento. Dice la palabra de Dios que los 12 hermanos eran personas que ocupaban, hermanos, diferentes puestos laborales. Hubo unos que eran pescadores y llegaron a ser los hombres más predominantes en la palabra. Estar con Jesús y tener al Espíritu Santo los capacitó. Pudiéramos ser ignorantes a este mundo, personas a lo mejor no tan letradas, pero hermanos, entrando en intimidad con Dios, adquiriremos la sabiduría que ni el mundo tiene con todos sus estudios. Sabremos cosas maravillosas que solamente conoce el Todopoderoso. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Hermanos, Dios quiere dar a conocer su hermoso corazón a nosotros. Si yo le hago una pregunta, ¿usted conoce el corazón de Dios? ¿Qué diría? ¿Lo conoce? ¿Usted conoce, hermanos? Gracias. ¿Qué piensa, qué siente, qué le gusta? Quizás algunos tienen un poco de conocimiento porque han leído la palabra y saben lo que no le gusta, pero saben lo que le encanta. Y hermanos, Dios quiere que nos relacionemos con Él, pero no es para que Él nos conozca a nosotros. Él ya nos conoce, hermanos. Dice la Biblia que tiene contados los cabellos que tenemos, que Él sabe cómo pensamos y cómo sentimos, que antes de decir la palabra Él ya la sabe. Hermanos, Él no nos va a conocer a nosotros, nosotros lo vamos a conocer a Él en la intimidad. Ahí, cuando pasemos tiempo con Dios. Y hermanos, algunos podrán decir, ay hermana, yo quisiera, pero me quedo dormido. Quédese dormido ahí, pero pase tiempo con Dios. Y un día Dios lo va a despertar, no sé qué va a pasar, pero un día Dios lo va a despertar y lo va a llenar. Pero tenga un tiempo y diga, aquí voy a estar, y si me duermo, que me duerma. Y Señor, ahí te encargo, despiértame. Yo quiero estar contigo. En esa relación donde le vamos a contar nuestro día a día a Dios, donde vamos a abrir su palabra y le vamos a decir, Señor, yo no sabía que tú eras así. Señor, qué maravilloso eres. Señor, mira, fíjate que
tal persona está pasando una necesidad grande, pero tú me has enseñado a poderle compartir lo que tú me has dado. Quiero ir a orar por esa persona, dime cómo hacerlo. Y hermanos, en esa rutina que vamos a tener con Dios en nuestra intimidad, Él nos va a hablar. Nos va a hablar, hermanos. Él nos va a hablar porque Dios inventó la boca y la voz y las palabras. Él habla. Y alguien pueda decir, es que a mí nunca me ha hablado en voz audible. Hermano, nos puede hablar a través del pensamiento. Nos puede hablar a través de su palabra, a través de una persona, a través de una predicación. Él nos va a hablar siempre. Aleluya. Dice aquí, hermanos, alguien dijo, enamorarse de Dios es el mayor romance. Hermanos, ¿cuántos de nosotros suspiramos por Dios? ¿Cuántos estamos enamorados de Dios? Buscar a Dios es la mayor aventura. Buscarlo hasta encontrarlo es la mayor aventura. Y encontrar a Dios es el mayor logro humano. El ser humano que ha encontrado a Dios ha logrado el mayor logro humano. Un ser pequeñito, humano, terrestre, mortal, encontrándose con el Ser Supremo. Es el mayor logro que puede tener un ser humano. Yo le voy a decir, hermano, lo que impide que tengamos una intimidad con Dios. Número 1, el no haber tenido una relación cercana con mi padre biológico. Hermanos, todos tuvimos un padre, lo hayamos conocido o no, lo tuvimos. Pero ¿sabe qué? El padre es el medio donde Dios hace conocer su paternidad. Es a través del papá. Pero si ese padre se fue, o fue un padre distante, o fue un padre violento, o fue un padre que no nos amó, nos trajo esa imagen. Y entonces cuando nos hablan de Dios como padre, lo rechazamos de inmediato, porque jamás tuvimos una relación con un padre. O sea, no sabemos cómo te trata un papá y cómo tú lo debes de tratar. Quizás tuvimos una relación con una mamá, pero no es igual. El papá, hermanos, es una figura necesaria para los seres humanos. Pero yo quiero decirle algo. Si usted y yo no tuvimos un padre terrenal, hoy Dios suple y Él se vuelve nuestro padre. Y nos dice, si tú no sabes amarme, yo te enseño. Solo entra al lugar secreto. Yo te voy a enseñar a amarme. Y cuando tú me ames a mí, vas a aprender a amar a otros. Número 2, no nos acercamos a Dios en intimidad porque tenemos miedo a ser rechazados por nuestras deficiencias, por nuestros errores. La Biblia narra que hubo un grupo de personas en el tiempo de Jesús que eran los leprosos. Los leprosos no se acercaban a nadie. De hecho, tenían que sonar campanitas de que ya vamos para allá, y les dejaban la comida en algún sitio. Ellos tocaban las campanitas para decir, ya estamos acercándonos, váyanse, y tomaban la comida. Pero ellos no buscaban a la gente porque sabían que los podían apedrear. Tenían miedo a ser rechazados. Pero ¿qué creen, hermanos? Si pudieron tener acceso a Jesús, 10 leprosos. Ellos pudieron dar el paso. Vieron que Jesús, hermanos, no los rechazaba. Siempre que había gente, veían a la gente con las piedras. No te acerques. Pero Jesús, hermanos, les hizo así, vengan. Y ellos, con todo su miedo y no sabían cómo hacerle, se acercaron a Jesús. Y Jesús habló con ellos. Después de que no había un sano que se acercara a ellos, Jesús se acercó a ellos. Y cuando los manda de regreso en el camino, fueron limpiados. Y ¿sabe qué, hermanos? Muchas veces las fallas que cometemos nos impiden entrar en intimidad con Dios. Pero demos el paso, entremos, hermanos, ya fallamos. Él no nos va a rechazar. Lleguemos y doblemos nuestras rodillas y digamos, Señor, fracasé. Lo que te dije que no iba a hacer, lo hice. Y me duele y me arrepiento y me avergüenzo. Te puse en mal, pero aquí estoy. Límpiame,
santifícame. Y hermanos, Jesús nos va a limpiar esa lepra de pecado y vamos a salir del lugar de intimidad limpios para la gloria de su nombre. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Muchas veces, hermanos, no nos acercamos en intimidad con Dios por miedo a ser heridos o miedo a ser explotados. ¿Por qué? Porque ya fuimos heridos por las personas y ya la gente abusó de nuestro buen corazón. Y ya no queremos que nos vuelvan a herir ni que vuelvan a abusar. Entonces no accesamos a la presencia de Dios. Pero hermanos, dice la palabra de Dios que hubo una mujer samaritana que había sido muy abusada por su debilidad. Había sido maltratada, muy herida por los hombres. Ella tenía una necesidad, hermanos, de sentirse amada y buscaba a los hombres y los hombres la malmiraban, la utilizaban y la desechaban. Y tuvo muchos maridos. Y ella, hermanos, seguía siendo lastimada. Pero un día Jesús fue a un pozo donde ella iba a sacar agua. Ella se sorprendió porque los judíos y los samaritanos no se hablaban. Y hermanos, este Jesús, que era judío, sí le habló y le pidió agua. Esta mujer se sintió así como incómoda. ¿Cómo me estás hablando? Pero accedió. Y cuando estuvo en la presencia de Jesús, le dijo que le diera de beber agua. Y ella le dijo, yo te pediría agua a ti, porque le dijo que él tenía un agua que fluye y que no permite que tenga sed jamás. Y entonces él dice, dame de esa agua. Y esa agua era su presencia misma. Y hermanos, cuando esa mujer se va de ese pozo, ¿sabe qué pasó? Ya no tenía miedo a relacionarse con las personas cercanamente, porque un hombre se había acercado a ella y no la había herido y no había abusado de ella. Muchas veces nosotros, hermanos, no queremos acercarnos a Dios porque sentimos que Dios nos va a fallar. ¿Ha oído a esa gente que dice, yo tanto le pedí a Dios que sanara a mi madre y se murió y ahora estoy enojado con él? Me hizo esa herida. Y hermanos, muchas veces la gente no quiere entrar en la intimidad con Dios y en la presencia de Dios porque temen a que venga lo peor. Otras personas dicen, entre más oro más me va mal. ¿Ha oído esa frase? Hermanos, eso es del diablo. ¿Cómo nos va a ir mal si estamos en la presencia de Dios? No nos va a ir mal. Al contrario, en este mundo donde estamos expuestos a tantas cosas peligrosas y malas, tendremos ángeles acampando alrededor de nosotros. Tendremos la bendición de Dios en todo lo que emprendamos. Nos va a ir bien. Buscar a Dios nos va a hacer bien, hermanos. Y tenemos que entrar a ese lugar confiadamente. Aleluya. Por último, hermanos, la baja autoestima. Decir, yo no soy digno. Dice la palabra de Dios una historia muy bonita. Hubo un hombre judío, conoció la palabra, pero decidió no obedecer a Dios. Y hermanos, se juntó con la pandilla de los malhechores de su época. Y hermanos, robaban, mataban, hacían daño a la gente. Este hombre era uno de los cabecillas de ahí. Y hermanos, la gente lo veía y le decía sus verdades. Era rechazado, la gente no lo quería, pero él vivía así. Y sabe que, hermanos, quizás alguien le habrá dicho, ya refórmate, ya haz las cosas bien, busca a Dios. Pero dentro de él decía, ¿cómo lo voy a buscar si llevo años haciendo lo malo? No soy digno de hablar con él. Y sabe qué, hermano, dentro de su interior sí quería, pero sentía que estaba demasiado sucio para acercarse a Dios. ¿Y qué creen que hizo Dios? Lo acercó él. Y estando en una cruz, Jesús, él estaba a su lado. Ese malhechor, Jesús tuvo acceso a él estando unos minutos antes de morir. Y el malhechor habló y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, no le dijo, pues con la vida que llevaste, ¿qué estás esperando? Que yo te bendiga. Te espera el infierno, malvado.
Jesús le dio una palabra de esperanza estando en el último momento de su vida. Le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, podemos estar sucios, mugrosos, malolientes de pecado, ser una piltrafa humana con un letrero de cristiano, pero podemos ser de lo peor, de lo más bajo. Pero hermanos, acerquémonos a Él en intimidad y digamos: Señor, ¿qué te puedo negar si me estás mirando? Cuando usted y yo estamos frente a la gente, nos cubrimos lo malo, hermanos. Nadie lo ve, pero Dios tiene su reflector donde quiera que vamos, hermanos, y tiene el video. O sea, no le podemos engañar. No le podemos decir a Dios que somos buenas personas cuando Él saca el video y dice: a ver, ¿esto qué es? No, pues sí, tú me conoces. Hermanos, cuando llegamos a la presencia de Dios, no hay que fingir. Señor, tú sabes que te amo. Hermanos, Señor, tú sabes que no te amo, porque hago esto, porque hago aquello, pero te quiero amar. Señor, tú sabes que soy una persona mentirosa, que trato de quedar bien con la gente, que soy falso, que soy falsa. Soy una persona hipócrita, Señor. Ando con la Biblia, pero ando hablando de medio mundo, Señor. Yo soy esa persona, no me puedo ocultar. Tú me conoces. Digo cosas bonitas, pero pienso cosas terribles. Señor, yo soy esta persona, llena de podredumbre, de llagas como aquel leproso, pero tú me puedes limpiar. Hermanos, seamos muy sinceros cuando entremos a la presencia de Dios. Señor, no merezco estar aquí, pero gracias a tu sangre yo puedo entrar. Y Señor, estoy aquí porque yo te necesito. No es que tú me necesites, yo te necesito. Y hermanos, es necesario que nos demos cuenta, hermanos, que Dios sabe que carecemos, hermanos, de poder para cambiar. Carecemos de poder. Yo quiero decirle, hermanos, que se lleve esto en su corazón. ¿Cómo puedo comenzar a cultivar mi intimidad con Dios? Primero, hermanos, tengamos el deseo. Para poder entrar en el templo de Jerusalén, tenía que caminar un camino cuesta arriba. El templo estaba arriba, y por donde usted quisiera llegar, había que subir esa montaña para llegar al templo. Si nosotros queremos la presencia de Dios, nos va a costar. Pero si tenemos el deseo, vamos a pagar el precio para llegar hasta donde Él está. No importa nada de esta tierra más que estar en su presencia, hermanos. La gente de aquí, hermanos, le da honores a la gente con dinero, con títulos, con renombres, pero esa gente es un mortal más. Un día esa gente se va a presentar frente al trono blanco, y ahí, hermanos, nadie les va a ayudar y nadie les va a defender. Pero un día usted y yo estaremos frente al trono blanco y sabremos quién es Él, porque estuvimos aquí en la tierra en su misma presencia. Sabremos, hermanos, lo que va a decir, porque ya nos lo dijo aquí cuando estuvimos en su presencia. Usted y yo vamos a llegar frente al trono blanco, pero no con miedo a ser juzgados, sino Él nos va a abrazar, hermanos. Él nos va a decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Hermanos, necesitamos tener humildad y admitir que ya no podemos caminar sin su ayuda. El no buscar su presencia es creer que nosotros podemos solos, y es una mentira. Nadie puede solo, hermanos. Lo necesitamos a Él. Aleluya. Necesitamos estar enfocados. Le voy a decir algo, hermanos. Si usted accede a la intimidad con Dios, ponga sus ojos en sus ojos. No lo pierda de vista. Enfóquese. Póngale atención. Él quiere hablar. Él quiere ser escuchado. Él quiere mostrar su corazón a nosotros. Ahí en ese lugar, en esa intimidad, Él va a abrir su corazón.
Dice la Biblia, hermanos, que había un hombre que cultivaba su intimidad con él, que era Abraham. Dios tenía planes de destruir Sodoma y Gomorra. Eso nadie lo sabía, les iba a caer de sorpresa. Pero había un íntimo, Abraham. Y en la intimidad Dios le dijo: voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe por qué le dijo? No porque vivía Abraham ahí, vivía su sobrino ahí, llamado Lot. Le reveló su plan. Por amor a Abraham, amó a Lot. Y entonces le dice Abraham: Señor, si hubiera 100 justos, vas a destruir la ciudad. Estaban platicando como dos personas y Dios le dijo: si hubiera 100 no los destruiría. Y vuelve Abraham: Señor, si hubiera 50, porque él creía que su familia, Lot y su familia, eran justos. Señor, si hubiera 50, ¿los vas a destruir? ¿Serías tan injusto de destruir los justos entre los malvados? Y Dios le dice: si hubiera 50 no los destruiría. Y fue bajando, fue bajando. Dijo: Señor, si hubiera 10. Entre esos 10 estaba su sobrino, la esposa de su sobrino, sus 2 hijas. Señor, si hubiera 10. Y dijo: si hubiera 10 no los destruiría. Pero no había ninguno. Y entonces le da la alerta a Abraham. Y Abraham va, le dice: Señor, salva a mi familia, salva a mi familia. Y ahí en el lugar de intimidad empieza a rogar por su sobrino y su familia. Y Dios, en su grande amor, en la intimidad con Abraham, le dice: va a ir un ángel y los va a sacar de ahí. Eso pasa en la intimidad. Cuando estamos relacionados con Dios, nos cuenta sus planes y nos da la alerta: viene un peligro. Guárdense, cuídense. Hermanos, se ha diagnosticado, se ha dicho que vienen cosas terribles para la humanidad. Y estamos tan quitados de la pena. Necesitamos entrar al lugar de intimidad para que Dios nos revele qué vamos a hacer, porque Cristo ya viene. Necesitamos entrar urgentemente. Señor, ¿qué hago? Todavía tengo familiares que no se han convertido a ti. ¿Qué hago? Y vamos a entrar como Abraham al lugar íntimo y vamos a interceder. Y Dios va a enviar a sus ángeles. Y los ángeles harán la labor que Dios les diga. No va a pasar eso si no hay intimidad, hermanos. Yo le invito a que se ponga de pie. Y hoy vamos a hacer algo diferente, hermanos. Este lugar, este espacio, juntamente con este escalón, va a representar la habitación de la presencia de Dios. Quien guste accesar a este espacio tendrá que tomar la decisión de venir y tendrá que decidirse doblar sus rodillas ante la presencia de Dios. ¿Por qué hacemos esto, hermanos? Porque si no lo ejercitamos aquí, no lo vamos a hacer en casa. Si no aprendemos aquí cómo se accesa a la presencia de Dios en casa, no lo vamos a hacer. Allá hay muchos distractores. Aquí estamos concentrados. Aquí lo estamos mirando a Él. Aquí está Él. Así es que yo le invito a que pase. Si usted por pena no quiere pasar por alguna situación, ahí en su lugar doble sus rodillas. Pero si puede accesar aquí, doble sus rodillas y dígale a Dios: yo quiero empezar a relacionarme contigo en una forma íntima. Ya no quiero que alguien interceda por mí. Ya no quiero intermediarios. Yo quiero entrar hasta donde tú estás. Si usted no va a pasar, ahí en su lugar, doble sus rodillas si lo puede hacer, o tome su lugar. Pero vamos a humillarnos delante de Dios y le vamos a decir: Señor, me he olvidado de buscarte. Me he olvidado. Me han importado más las cosas terrenales que tu presencia. Me ha importado más los placeres de este mundo que tu presencia. Me ha importado más hacer riquezas, hacer dinero en esta tierra más que tu presencia. Me he ocupado de las cosas terrenales y me he olvidado de ti. Y a veces ya no puedo con la carga. Y a veces se me van las fuerzas. Y a veces caigo derrotado
ayuda. Hoy venimos delante de tu presencia y te decimos: Señor, quiero renovar mi relación contigo. Quiero esa intimidad, solamente tú y yo. Tiempo de calma con Dios, tiempo de quietud con Dios, tiempo de quietud con Dios, donde podamos mirarlo a los ojos, donde podamos abrazarlo y decirle: cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo. Señor, hoy tomamos la llave en el nombre de Jesús y nos levantamos como los guardianes de nuestros hogares, los guardianes de esta iglesia, los guardianes de la ciudad, los guardianes de nuestro país. Nos levantamos porque tenemos el acceso directo a tu presencia. Tenemos el acceso directo a tu presencia. Es a través de Jesucristo. Es a través de Jesucristo que vamos a llegar hasta el lugar del trono. Y estando en tu presencia, adoraremos. Estando en tu presencia, adoraremos. Señor, estas rodillas deben de saber que hay un Dios al cual se tienen que inclinar. Estas rodillas deben de saber que tienen que hablar con su Padre. Hoy determinamos un lugar en nuestras casas. Será nuestro lugar privado contigo. Señor, tendremos nuestro lugar privado, donde no habrá nadie más que tú y yo. Señor, dice tu palabra: cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta, y estemos tú y yo a solas. Hoy nos has hablado de la importancia que tiene, Señor, no descuidar nuestra relación contigo, no descuidar nuestra intimidad contigo, no descuidarte a ti, oh Dios. Somos los guardianes en esta tierra de tu presencia. Los que están allá afuera no tienen acceso a ti, oh Dios. Los que están allá afuera no tienen acceso a tu gloria porque no han querido tomar las llaves. Pero nosotros tomamos la decisión de ser los guardianes de esta casa. Los guardianes de esta casa. Los que tienen la llave, los que están a la puerta y los que ponen la llave en el cerrojo para abrir el acceso a la presencia de Dios. Señor, hoy nos venimos delante de ti y hoy nos reconocemos pecadores. Nada bueno hay en nosotros. Pecamos todo el tiempo, pecamos todo el tiempo. Pecamos todo el tiempo. Con los pensamientos pecamos, con la intención pecamos, con las palabras pecamos, con nuestras acciones pecamos. Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, pecamos. Pero también cuando hacemos lo que no debemos hacer, pecamos. Necesitamos, Señor, que tú te fundas en nosotros, en un solo ser. Si tú te fundes en nosotros a través de la intimidad, ya no seremos nosotros enfrentando el mundo. Señor, ya serás tú en nosotros. Y dice tu palabra, Señor, que cuando tú estés dentro de nosotros se levantarán gigantes y pelearán con nosotros, pero no nos vencerán, porque tú saldrás a la defensiva, porque tú saldrás a defendernos, porque tú pondrás a nuestro entorno, Señor, pondrás un vallado, Señor, pondrás un vallado de fuego protegiéndonos. Hoy queremos pedirte, Señor, en forma especial, produce en nosotros el querer.